tú lo miras como desde una perspectiva de historia, como tratando de proyectarlo eso en el futuro. Por supuesto. Estallido social hasta ahora. Esa línea de tiempo. Sí. ¿Cómo vamos a mirar ese periodo de tiempo en la historia de Chile? Yo creo que se va a ver como un intento de revolución, como hubo algunos intentos en la historia antes, que fue fallido. Es más, se va a decir en los libros de historia que Chile se salvó por la pandemia y que la pandemia se usó políticamente, y lo cual es verdad. Sin la pandemia probablemente hubiese llegado ese 8M que anunciaban más manifestaciones y la habrían hecho. Por otro lado, tuvieron el sartén en el mango, y eso también lo va a decir, y se marearon. Y en el proceso constitucional primero se les pasó 10 tejos, porque si ellos hubiesen sido un poco más prudentes, probablemente lo habrían logrado, fíjate. Pero yo diría que va a ser visto como un proceso que terminó casi providencial. Y espero que, como lo estamos mirando desde el futuro, pensemos que estamos hablando, no sé, en 50 años más, van a decir, bueno, y pasaron 10 años y Chile volvió a levantar cabeza, pero perdimos 10 años. ¿Tú tienes la esperanza de que Chile va a levantar cabeza? Sí, pero ya perdimos 10 años. O sea, efectivamente el costo de esta pseudo-revolución de maceteros, de estos niñitos burgueses, porque ellos son los que alentaron todo, usaron los problemas de la gente, eso no cabe duda, siempre, todas las revoluciones lo hacen, y por lo tanto usaron el pasto seco que sí existía, y no puedo negar que eso no haya sido así, pero eso se podría haber arreglado como lo arreglan las sociedades, digamos, decentes, sin necesidad de revolución. Hicieron que las generaciones de hoy día vivan peor, que efectivamente tú hoy día piensas en un matrimonio joven, la posibilidad de comprarse una casa es prácticamente nula, pero piensa en 10 años atrás, o 5 años atrás, o 6 años atrás, la verdad es que era una realidad, digamos, muy posible. Entonces, efectivamente le arruinaron la vida a muchos, pero, bueno, es el costo a pagar para intentar aprender. El problema es que la historia está condenada a repetirse, principalmente porque la gente olvida. Y es divertido, porque estábamos hablando primero del tema de fundaciones. Y fíjate que cuando uno cita el caso de los computadores de George Jackson, hay gente que se olvidó. Sí. Y de Catalina Pérez llorando, y hay gente que se olvidó. Ahora la recuerdan porque la están formalizando. ¿Ya? Pero en general la gente olvida muy rápido y vuelven a votar por los mismos. A mí me duele mucho cuando lo escucho y hablo con algunas personas jóvenes en el trabajo. Y me ven que llego un poco enojado y digo, pero ¿hasta cuándo se siguen robando la plata de los más pobres? En el caso de Procultura, ¿cierto? O únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. O Democracia Viva, o la plata en general de los contribuyentes, porque para que el país crezca tiene que recaudar y para eso es con impuestos. No existe, yo no conozco otro mecanismo. Y te dicen, pero así muy relajados de cuerpo, te dicen, bueno, pero con Piñera también robaban. Entonces, es como dice, flaco, sí, hay que condenar el robo, pero de lado y lado, pero como que se quedan en una tribuna, en un lugar como, bueno, pero si los otros también lo hacen. Por supuesto, bueno, por eso te dije que lo que tenemos... ¿Se van a dar cuenta los jóvenes que robar de todos lados nos pega a todos? Y al final, si se quieren ir a comprar la casa, no hay plata, si quieren ir a buscar pega, no hay pega. Mira, yo creo que la generación que hoy día va a empezar a buscar trabajo y, en fin, y está mucho más difícil, se van a dar cuenta, porque nosotros piensan años atrás, cuando Chile era el tigre, podríamos decir, de Latinoamérica, tú tenías una generación de jóvenes que entraban a trabajar en una pega y que al año se iban al sudeste asiático, ¿ya? Claro. Y que después volvían, buscaban otra pega, pero eso ya no existe, ¿ya? Y es más, o sea, hoy día también ese discurso de que tú tienes derechos, por supuesto que tenemos derechos, pero tienes deberes también. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece impresentable, si tú entras a trabajar, tú no te puedes ir a tu casa antes que se vaya tu jefe. Y si tu jefe se va tarde, lo lamento, te tienes que quedar. Eso es una cosa de un deber. Hay ciertas cosas de ética, de decencia que hemos perdido. Yo creo que hay un problema de familia, de educación, de enseñarle... O sea, en la familia se aprende a no robar. Cuando tu papá o tu mamá te pasa la plata para que vayas a comprar pan a la esquina, tú vas a comprar pan a la esquina, tú vuelves con la boleta y tú entregas el vuelto. Entonces, en la familia, en la casa, es donde se aprende a compartir, por ejemplo. Esas personas dicen, bueno, hay que compartir. Y la pregunta yo le haría a todos estos niños del Frente Amplio si ellos compartieron con sus hermanos. Mira, aquí me voy a meter en un punto que no me pensaba meterlo, porque no lo tengo en la pauta, perdónenme, muchachos, pero tú me estabas hablando, en la familia se enseña a no robar, ¿cierto? Tener esos valores.
Y hace 2 o 3 días atrás estaba Tomás Jocelyn Holt y sacaba, a propósito del caso del Día de la Madre, aprovechábamos de mandar un saludo a las madres, empezaba a enumerar a las mamás cómo se metían en el Estado, digamos, cómo se metían en el gobierno. Entonces hablaban de Marta Lago, ¿cierto? Que es la mamá de Josefina Aneu, ¿cierto? Alberto Larraín, de Cristóbal Uneo. Después salía Paulina Veloso, la mamá de Grau, como reclamando, defendiendo al hijo. Después salía la mamá de Crispi. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares donde hay, parece, un ecosistema como de entrar al Estado y querer como adueñarse, ¿no? Es que, y como nosotros tenemos el derecho. Sí. Y no nos cuestionen. No, y eso viene de antes, porque si tú pensáis, esa es la generación de mamá que se sintieron culpables de alguna manera de trabajar y abandonar a los hijos. Y, por ejemplo, yo estoy cierta de que cuando cualquiera de ellas, uno de los hijos hacía algo malo en el colegio y la llamaban, ellos llegaban a defender al hijo y a decir que yo le creo a mi hijo. Yo me acuerdo una vez que a mí me llamaron del colegio para decirme una cosa de respecto a mi hijo y yo dije, ¿dónde firmo? Me dice, ¿pero cómo? ¿No me vas a defender? No, por ningún motivo. Porque tú tienes que enseñarle muchas cosas. Tú le tienes que enseñar valores, pero además tú le tienes que enseñar a ser autovalente, porque en algún momento de la vida uno no va a estar. Hay una cosa, citando la historia, los mamones son muy complicados y ya han sido complicados en la historia. ¿Tú sabías que Napoleón era mamón? ¿Y tú sabías que Hitler era mamón? Ser mamón es algo que de alguna manera te quita ciertas herramientas, incluso psicológicas. Entonces, no me extraña que sean mamones, porque además entendamos que no eran los más mateos. Es más, cuando uno se pregunta, por ejemplo, de algunos candidatos hoy día, que habiendo reprobado muchos ramos en universidades donde no se puede reprobar esa cantidad de ramos, tú decís, bueno, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo obtuvo el título? Porque cualquier ciudadano normal no lo obtiene. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué hicieron? Eran activistas políticos y estaban metidos en la política. La política te permite, de alguna manera, no pasar los ramos por capacidades, sino que por la ventana, digámoslo así. Mervi, ¿cómo te ha cambiado un poquito la vida desde que nos estábamos comiendo ese barro luco en la terraza y estábamos hablando de que vamos a hacer un proyecto juntos? Un poquito el antes y el después. Ahora te mandan chaquetas, te cambian colores, te piden charlas, viajas muchas veces al año a Europa llevando... No, pero eso yo lo hacía de antes. Eso lo hacía siempre, pero te ha cambiado, ¿no? Sí, me ha cambiado porque yo tengo que decir que, a ver, tal vez esto no es lo que uno buscó, pero yo soy una convencida de que uno no tiene que andar buscando, sino que las cosas se producen y hay ciertas cosas a las cuales uno no puede decir que no. Este país realmente estaba mal y había que intentar hacer algo para enmendarlo. Yo cuando nos juntamos, yo estaba haciendo mi doctorado y estaba muy contenta investigando. Tengo que decir que pasé ese verano feliz escribiendo, escribí cantidad. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Yo sigo haciendo todas las cosas que hacía antes. Yo siempre he hecho clases, charlas para empresas, distintas cosas. Eso siempre lo he hecho. Los viajes y todo eso. Pero a todo eso se le cargó todo el tema comunicacional que ha implicado, entre otras cosas. Yo tengo que decir que yo hasta el 2019... yo agarraba el Mercurio y veía los titulares, me leía las cartas un poquito, después agarraba el cuerpo, veía internacional, porque yo me dedico a historia de Europa, me interesaba lo que estaba pasando en Inglaterra, el Brexit, qué sé yo, y después miraba espectáculos, pero yo nunca leía política. Entonces, claro, hoy día implica que yo tengo que leer el diario, tengo que leer varios diarios, tengo que estar escuchando noticias, porque además tengo paneles en la radio, y eso ha implicado que he tenido que dejar de lado proyectos que eran míos. Entonces, yo he tenido y voy a tener que tomar la decisión que voy a hacer con el doctorado, pero probablemente no lo voy a poder terminar. Y, ¿sabes qué? Hoy día ya, mira, lo he masticado harto, he tratado de hacerlo, pero no tengo más tiempo, no me puedo multiplicar más. Pero además creo que uno tiene proyectos, y yo soy creyente, uno propone y Dios dispone. Y creo que esto era más importante y había que hacerlo, punto. Oye, Mervi, yo me acuerdo que hace un año atrás, ¿no? O corrígeme, estuviste con Milei en tu casa, con tus perros, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo fue eso? Javier Milei, quiero conocer a la Mervi. La Mervi le dice, che, venite a almorzar, te tengo fernet, parrilla. A punto de ser presidente, a punto.